con el siguiente ejercicio. Dada la función f de x igual a 2x a la cuarta menos 4x al cubo más 2, determinar su dominio, puntos críticos y su naturaleza, intervalo de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, intervalo de concavidad y realizar el esquema de la gráfica. Como vimos anteriormente, utilizaremos la primera derivada y la segunda derivada de la función para realizar todo este análisis. Para ello calculamos ambas derivadas. La primera derivada de la función es 8x al cubo menos 12x al cuadrado. Y la segunda derivada de la función, ya tenemos la primera derivada y la segunda derivada de la función. Por ser una función polinómica, el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora bien, para hallar los puntos críticos teníamos que hallar cuáles eran los x sub 0 que anulaban la primera derivada. Por lo tanto, tenemos que hallar qué valores de x verifican esta ecuación. Resolviendo la ecuación, obtenemos que por un lado x sub 0 es igual a 0 y un x sub 1 es igual a 3 medios. Hallando sus imágenes, por la función tenemos que y0 es igual a 2 e y1 es igual a menos 11 octavos. Por lo tanto, obtenemos dos puntos críticos, 0,2 y 3 medios menos 11 octavos. Para determinar la naturaleza de estos puntos críticos, vamos a utilizar en este ejercicio el criterio del signo de la segunda derivada. Entonces, tomamos la segunda derivada y evaluamos en los valores de x que anulan la primera derivada. Y así obtenemos los valores de la segunda derivada evaluada en esos puntos. Analizamos el signo de sus resultados. En este caso, la segunda derivada en 0 nos da 0. Por lo tanto, no podemos decir si es máximo o mínimo. Por lo tanto, no es un extremo relativo. La segunda derivada evaluada en 3 medios nos da 18. Esto es mayor que 0. En el punto crítico P sub 1, la función tiene un mínimo relativo. Si este es nuestro dominio de la función, sabemos que en x igual a 0 y en x igual a 3 medios tenemos dos puntos críticos. Entonces, esos puntos críticos nos determinan tres intervalos. Según nuestro análisis, en x igual a 0 no hay extremo relativo, en x igual a 3 medios, mínimo relativo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si hay un mínimo relativo, la función decrece y luego cambia su comportamiento y comienza a crecer. Como aquí en x igual a 0 no hay ningún extremo relativo, podemos decir que la función mantiene el mismo comportamiento que en el intervalo entre 0 y 3 medios. Eso queda para ustedes para que verifiquen evaluando en la primera derivada de la función. Nosotros vamos a concluir que en el intervalo de menos infinito a 0, la función decrece. Del intervalo de 0 a 3 medios, la función decrece también. Y de 3 medios a infinito, la función crece. Ahora vamos a determinar si la función tiene puntos de inflexión. Es decir, tenemos que hallar los valores x sub 0 que anulan la segunda derivada. Resolvemos esta ecuación y obtenemos lo siguiente. De aquí podemos decir, tenemos un x3 igual a 0 y un x4 igual a 1. Nuevamente aparece x igual a 0, que era el punto crítico que habíamos hallado anteriormente. Y ahora tenemos que verificar si realmente este punto es un punto de inflexión. El mismo análisis sobre nuestro dominio. En x0 y en x1 hay unos posibles puntos de inflexión. Entonces tenemos determinado tres intervalos. Tomamos unos valores representativos de estos intervalos y evaluamos en la segunda derivada. Nos interesa conocer el signo de la segunda derivada evaluada en esos puntos. Una vez que obtenemos la segunda derivada evaluada en estos puntos, analizamos su signo. Nos interesa conocer que esto es mayor que 0, por lo tanto, decimos que en el intervalo de menos infinito a 0, la función es cóncava positiva. La segunda derivada evaluada en 1 medio nos da menos 6. Nos interesa conocer que esto es menor que 0, por lo tanto en el intervalo 0,1 la función es cóncava negativa. Y la segunda derivada evaluada en 3 nos da 144, esto es mayor que 0, por lo tanto en el intervalo de 1 más infinito la función es cóncava positiva. Si queremos ubicar los puntos que hallamos en un sistema de gráfico cartesiano para poder hacer un esquema aproximado, recordemos que en los puntos
0,2 era un punto crítico que, según nuestro análisis, es un punto de inflexión porque cambia la concavidad cuando pasa de izquierda a derecha por ese punto. Y el otro punto, que es un mínimo relativo, es en 3 medios menos 11 octavos. Entonces, en 3 medios menos 11 octavos, aproximadamente por acá, tenemos un punto mínimo. En el punto 0,2 tenemos un punto de inflexión. Entonces, también nos podemos valer del comportamiento de la función. La función decrece de menos infinito a 0 y de 0 a 3 medios. Y a partir de 3 medios comienza a crecer. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es los puntos de inflexión. Ya tenemos los puntos críticos ubicados, ahora nos concentramos en los puntos de inflexión. Aquí verificamos que el punto 0,2 es un punto de inflexión y el punto 1,0 es punto de inflexión. Entonces 0,2 que coincide con el punto crítico y en 1,0 tenemos un punto de inflexión. La función tendrá el siguiente esquema. Y aquí tenemos la representación gráfica de la función con ayuda de GeoGebra. Verificamos, respeta el análisis que realizamos anteriormente.